y me he llevado unas frases, digamos, épicas de la película, ¿no? Porque es que la película tiene unas frases, hay 4 en particular que a mí me llamaron mucho la atención y que se me quedaron impresas en la mente. Por ejemplo, las puse en orden, perdón, en orden cronológico, ¿ok? Teniendo en cuenta, para empezar, esto, que Jim Caviezel es el mismo que le dio vida al personaje de Jesucristo en la película La Pasión de Cristo, ¿ok? Dirigida y producida por Mel Gibson. Entonces, y él también protagoniza esta película, Sound of Freedom. Y hay una anécdota que está detrás que muestra, de hecho, el simbolismo de cuál es una de las razones principales por las que escogieron a Jim Caviezel en lugar de escoger a otro actor para protagonizar precisamente este papel, ¿no? Entonces está este hombre, el verdadero, ¿no? Este que es un ex agente federal, en particular de seguridad nacional de Estados Unidos, que es sobre quien se inspira la película, hablando con Eduardo Verástegui, el productor, que además también actúa en la propia película. Cuenta Eduardo Verástegui en una entrevista que le hizo Agustín Laje, que pues habla con él y le dice, oye, mira, ¿quién te gustaría que interpretara este papel, que protagonizara el papel, o sea, que te interpretara a ti, que fuera aquel que precisamente dice, o sea, le daría vida a la película a ti, a tu persona? Y entonces él le dice Jesucristo. Lo cuenta así como que dice como medio en broma, ¿no? Y medio en serio. Y Eduardo Verástegui le mira diciendo, ¿cómo que Jesucristo? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué me estás pidiendo? Y él le contesta, Tim Ballard le contesta, Jesucristo, no, me refiero a el protagonista, aquel que hizo de Jesucristo en la película La Pasión de Cristo, en la película de Mel Gibson. Y le dice, ok, sí, Jim Caviezel, bien. Y le dice, sí, me gustaría porque te das cuenta del simbolismo, o sea, de lo que nosotros estaríamos comunicando a las personas. Es el mismo Jesucristo, aquel que va a por los niños, a rescatar a los niños. Esto sería increíble. De hecho, tiene también todo un simbolismo, el modo en el que hicieron las cosas con la película, tiene un simbolismo detrás muy importante. También, por ejemplo, el hecho de que se haya estrenado el 4 de julio, siendo que Estados Unidos es uno de los países donde mayor trata de blancas hay, donde mayor explotación sexual infantil hay, que se haya estrenado un 4 de julio, pues precisamente quiso mandarle un mensaje a todos los estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que de verdad que impactante, sobre todo teniendo en cuenta esta primera frase, ¿no? De las 4 frases épicas que les dije que me marcaron, que me llegaron de verdad, que me tocaron la fibra en la película. Es un pasaje de Lucas, capítulo 17, versículo 2. Entonces, básicamente, bueno, para ponerles en contexto, por si no han visto la película, por si no lo recuerdan, está él, o sea, Jim Caviezel, que se hace pasar, le arresta primero a un pedófilo, después se hace pasar, le hace creer, mejor dicho, a este pedófilo que él también es un pedófilo y que pues no puede hacer nada, no puede decirlo porque evidentemente, sino como agente federal llegaría a tener muchos más problemas y bueno, sería un desastre. Entonces, bueno, le hace creer que también es un pedófilo y que está interesado en un niño en particular. Entonces, bueno, le pide si es que le puede ayudar, le puede hacer de trámite para que así pueda entrar en contacto con aquel que estaba teniendo al tal niño. Entonces, bueno, acepta, logra que justamente este pedófilo digamos, haga de puente y que por lo tanto le ponga en contacto con este hombre. Así que, bueno, se encuentran en un café, en una cafetería y nada, se sientan ahí a la mesa y le da entonces un informe, o sea, le da una carpeta con dentro todos los contactos y, bueno, toda la información con respecto a este traficante y al niño que le interesaba al protagonista, al policía en este caso. Entonces,
cuando ya ve que sí, efectivamente ya tiene todos los datos que necesita, le mira, le sonríe y le dice, ¿no? Le dice, más te valdría ponerte al cuello una piedra de molino y arrojarte al mar, en lugar que escandalizar a uno de estos pequeños. Y esto es increíble porque imagínense, o sea, miren toda la conexión que hay aquí detrás, porque Jim Caviezel no solo hizo de Jesucristo en La Pasión de Cristo, sino que además también hizo de San Lucas en la película Pablo, Apóstol de Cristo. Entonces, miren toda la conexión. Aquel que hizo de Jesucristo, que hizo también de San Lucas, ahora hace de agente federal y precisamente usa las palabras de Jesucristo relatadas por Lucas, por el Evangelio de San Lucas. Porque estas palabras también las encontramos en el Evangelio según San Mateo, también según San Marcos, pero justamente se escogen las de San Lucas. O sea que a mí, al menos eso me gustó mucho. Entonces, y le dice esto, le sonríe, ¿no? Y después, bueno, llega los otros policías y le arrestan. Entonces, y esto es tremendo, porque efectivamente a todos estos desgraciados, esta porquería que hay entre los seres humanos, esta porquería de hombres que se atreven a justamente secuestrar niños inocentes, precisamente aquellos que no deberían ser secuestrados, aquellos que no se les debería dañar de ningún modo, se atreven a secuestrarlos y luego a esclavizarlos sexualmente. Esta porquería de gente, pues les convendría justamente ponerse el cuello una piedra de molino, atársela y arrojarse ellos mismos al mar. Y de hecho esto precisamente es algo que a los cristianos, en esos momentos de honestidad, incluso hacen que podamos decir que qué bien que haya un infierno y qué bien que Dios se encargará de hacer justicia y de castigar a estas personas. Porque efectivamente es lo que se merecen. Ojalá uno siempre como cristiano va a terminar intentando ser misericordioso con estas personas y desearles de verdad convertirse incluso en el último segundo de sus vidas y convertirse para que puedan pasar la eternidad con Dios en lugar de separados de Él. Pero eso tampoco evita que uno sea sincero y diga, no, esta gente tiene que estar en el infierno. Pero bueno, entonces, primera frase me parece maravillosa. Segunda, aquí es cuando ya el padre de estos dos niños se ha reconciliado de nuevo, se ha vuelto a encontrar con su hijo, perdón, y está entonces en la oficina del agente de policía de Jim Caviezel y entonces se ponen a hablar con respecto a su hija, porque ella todavía sigue desaparecida, todavía es víctima. Y él le dice, bueno, no, a ver, es que nosotros estamos aquí, no sabemos dónde podría estar, no sabemos cómo podríamos llegar hasta ella, no tenemos ni siquiera un indicio, no tenemos nada que nos diga que tal vez podría estar ahí para así intentar hacer algo. Entonces, no vamos a hacer nada. Ya tienes aquí a tu hijo en pocas palabras, así que con eso, conténtate y alégrate. Más o menos, ¿no? Esta es la idea que le quiere transmitir. Entonces el padre le mira y le dice, ¿podrías dormir si la cama de tu hijo estuviera vacía? Y eso a mí me dio directo al corazón. Qué fuerte que fue esa pregunta. Porque yo me puse en su lugar y dije, si fueran mis hijas, porque voy a hablar yo de todo esto con conocimiento de causa, en cuanto soy padre de dos hijas, y además también pues con conocimientos teóricos, dado que también pues he estudiado criminología, entonces voy a tratar de compartir con ustedes, digamos, aquello que yo he podido aprender. Así que, ¿podrías dormir si la cama de tu hijo estuviera vacía? No. ¿Qué padre, qué madre podría ser capaz de hacer algo como esto? Uno trataría de mover cielos y tierra para intentar encontrar otra vez a su hijo o a su hija. Y esto, de hecho, a mí me ha llevado también a plantearme otra cosa que va más allá, o sea, no solamente con respecto a esta cuestión en particular, que es fundamental, es muy importante, pero no
creo que esta frase, esta pregunta se puede aplicar no solamente a este marco de referencia como tal, sino que también la podemos extender a otras áreas de nuestras vidas. Por poner un ejemplo, yo mi apostolado lo hago precisamente, digamos, movido por una idea muy parecida a esta. Evidentemente, tengo un deber con Dios, tengo un deber con las personas también, pero también me pregunto, ¿y si fueran mis hijas, aquellas que estuvieran lejos de Dios? Y si fueran ellas las que hubieran caído en un cisma, que fueran cismáticas, ¿qué haría? ¿Me quedaría de brazos cruzados? ¿Podría ver cómo estuvieran lejos de Dios? No, no podría ser tal cosa. Entonces, también lo mismo lo tengo que aplicar con otras personas. Entonces, por eso también que tengo el apostolado que tengo, que me dedico a compartir aquellos conocimientos que yo he adquirido, hacer una especie de divulgación de teología, de filosofía, de apologética, hacer debates, precisamente por esto. Además, evidentemente, de que quiero, estando involucrado en esta batalla cultural en la que estamos, luchando en esta guerra espiritual en la que nos encontramos, evidentemente quiero dejarles también a mis hijas, digamos, el mejor mundo posible, hacer todo lo que yo pueda para que el mundo en el que nos encontramos, en el que vivimos, pueda de algún modo ser más bueno, ser mejor, perfeccionarse. Así que estas son las razones por las que yo tengo el apostolado que tengo y hago lo que hago. De modo que, eso, como decía, quise aplicar esta pregunta, digamos, a un marco de referencia un poco más amplio. Luego, tercera frase épica. Los niños de Dios no están en venta. Esta frase se la dice Jim Caviezel a un tipo que conoce estando en Colombia, que se lo presenta precisamente un agente de policía con quien entra en contacto y con quien colabora estando ahí en Colombia para hacer toda la operación de rescate de niños. Pues le pregunta a este tipo, ¿no? Pero tú, ¿por qué quisieras hacer esto? Y le dice, porque los niños de Dios no están en venta. Y es maravilloso esto también. Efectivamente, los niños de Dios no están en venta. Y todos, estoy seguro de que todas las personas estarían de acuerdo con esta frase, excepto, como decía, esa porquería, esa basura de personas, de gente que se dedican justamente a esclavizar a niños, porque ¿cómo podrían estar de acuerdo ellos con una verdad como esta? Tan sublime, tan maravillosa. Cuarto punto, cuarta frase épica. Esta, en cambio, se la dice este tipo, como decía, que con quien llega a colaborar Jim Caviezel, digamos, en respuesta precisamente a la misma pregunta, pero que le pone Jim Caviezel a él, ¿no? Le pregunta a este tipo, que era, no recuerdo el nombre, pero bueno, de todos modos es un personaje también muy importante para la película, le pregunta, ¿y tú por qué haces esto que haces? Dado que en particular esta persona había sido en su vida pasada, había sido un criminal, había estado asociado, formado parte precisamente de un cártel criminal, había estado en la cárcel y al salir precisamente empezó a comprar niños, pero para ponerlos en libertad. Qué lindo, algo parecido a lo que ha hecho el Señor con nosotros, dado que Él pagó por nuestro rescate justamente con su vida. Así que bueno, le pregunta entonces Jim Caviezel a este hombre, pero ¿y tú por qué haces esto? ¿Por qué haces lo que haces? Y este hombre le contesta algo maravilloso. Dice, cuando Dios te dicta lo que debes hacer, no puedes vacilar. Esta también me parece que es otra verdad importantísima, fundamental, sobre todo para nosotros los cristianos. Cuando Dios nos dicta lo que debemos hacer, no podemos y no debemos vacilar. Hay veces en las que decimos, pero ¿quién soy yo? Yo no estoy a la altura, no soy digno de poder hacer tal cosa. Y efectivamente, si quisiéramos compararnos con Dios,
¿Y quién va a ser digno de hacer absolutamente nada? Pero nadie, si Él es el creador del universo. Pero cuando es Dios mismo aquel que se digna en honrarnos de este modo y en dictarnos lo que debemos hacer, en asignarnos un cometido, en darnos, proporcionarnos una misión, entonces en ese caso no podemos y no debemos vacilar, sino que debemos cumplir con esa misión que el Señor nos haya dado. Muchas gracias por haber tenido la bondad de quedarse a escuchar el tema de este vídeo hasta el final. Si es de su agrado y lo quieren, pueden apoyar este apostolado dejando su me gusta y difundiendo esta transmisión en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y demás plataformas, e incluso por medio de una donación libre por PayPal. El link se encuentra en la descripción de este vídeo. Muchas gracias desde ya. Un saludo y hasta pronto.